iniciar con este seminario. El ministerio, el Instituto Bíblico Juan 539 presenta este seminario bíblico relacionado ya a estos temas. Aquí tenemos el prólogo de los temas que vamos a estar abordando. Eh, Tenemos lo que es el arrebatamiento, primer tema. Segundo tema, el tribunal de Cristo. Tercer tema, el gobierno mundial de la bestia. Cuarto, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El próximo tema, gobierno milenial de Cristo en la tierra. El sexto tema, el infierno, el lago de fuego y azufre. Y el último tema, que sería el séptimo, es sobre el reino celestial y la nueva Jerusalén. Eh, Vamos a estar explicando cada uno de estos temas de una manera detallada, precisa, con el propósito de que ustedes lo puedan entender en su justa dimensión. Aquí en el, aquí en el material tenemos entonces las páginas donde están ubicados cada uno de los temas. El día de hoy vamos a estar explicando el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí varias preguntas. Estas son preguntas reflexivas. ¿Qué es escatología? Cuando hablamos de escatología, el término escato significa último, un término ya de lo que es la semántica, la introducción de ese concepto, y logía es el estudio de lo último, en este sentido, de los últimos tiempos que estamos viviendo actualmente. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar consciente que cada una de las cosas que están pasando en el mundo obedecen efectivamente el cumplimiento profético de las Sagradas Escrituras. La pregunta número 2, ¿por qué la santidad interna y externa es imprescindible para irse en el arrebatamiento? Bien, aquí es muy importante este tema detallarlo de una manera precisa, objetiva, que no esté matizada por la religiosidad, ni por doctrina, ni por dogmas, sino explicarlo conforme a la perspectiva bíblica. Cuando hablamos de santidad, surgen una serie de respuestas en relación a lo que las personas o creyentes tienen como concepto. Evidentemente, cuando hablamos de santidad, nos estamos refiriendo efectivamente a lo que es una vida entregada a Dios, apartada del mundo, tal como decía nuestro Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, debemos de estar apartados de las vanaglorias, de los vicios, de los placeres y de todas las cosas pecaminosas que pueda afectar nuestra vida integral delante del Señor Todopoderoso. Eh, Cuando hablamos de santidad, una persona que está en santidad, tanto hombre como mujer creyente en Jesucristo, no deben de estar chismeando, ni hablando mentiras, ni fornicando, ni adulterando, ni estafando, ni robando, ni violentando las disposiciones, llámese reglas establecidas en un negocio, en una empresa, en un país. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser ejemplo. Somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, la santidad interna es aquella en el cual nosotros delante del Todopoderoso estamos en excelentes condiciones espirituales. Esto es que no hay raíces de amargura, como es la hipocresía, la envidia, los celos, el egoísmo, el odio, el resentimiento. Cuando alguien odia, si un creyente odia a otra persona, sea creyente o no, las escrituras le llama a este pecado homicidio. Fíjense que en el ordenamiento jurídico de los países, cuando alguien se levanta contra otra persona y lo mata, le hace morir,
ahí se convierte ya esa persona en un homicida que le ha quitado la vida a otra persona. Sin embargo, la palabra de Dios es mucho más enfática. El hecho, el hecho de que alguien guarde rencor, deteste a otra persona, la Biblia le llama homicida. Y los homicidas no heredarán el reino celestial, tal como reseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se estaba refiriendo a esos cristianos al cual fue escrita la carta de los Gálatas, hablando en relación a estas disposiciones, preceptos o mandamientos, en relación a lo que es el pecado del homicidio. Se lo estaba diciendo al pueblo cristiano, a esa congregación, no al mundo secular, sino a esos cristianos. Efectivamente, si el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo para que escribiese sobre estos casos y sobre esos pecados que las personas regularmente practican, es porque se estaba dando esta situación en el seno de esa congregación. Es por ello que pecados sexuales como es la lascivia, la concupiscencia, la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Entre la metresa, entre otros tipos de pecados, las escrituras prohíben tales prácticas. Evidentemente, como personas, como humanos, tenemos debilidades, somos imperfectos, pero el Señor nos manda que si hay algún pecado cometido, debemos de irnos delante de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón, arrepintiéndonos de todo corazón y apartarnos del pecado. No es lo mismo alguien que peca quizás 1 o 2 veces a la semana, por ejemplo, al día, que alguien que lo esté haciendo de manera constante. Por eso las escrituras establecen que aquellos que practican el pecado son del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces el Señor nos manda a que debemos de guardarnos en obediencia, en santidad, cuando no cometemos ninguna de esas faltas que las escrituras establecen como pecado. Entonces efectivamente ya estamos viviendo dignamente, honradamente delante del Todopoderoso, y esa santidad interna de nuestra sanidad interior que lo exteriorizamos, entonces vamos a reflejar delante de las personas, de los familiares, vecinos y relacionados, que efectivamente hemos nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo que el Señor Jesucristo establece y que así se lo explicó, se lo ilustró a Nicodemo, no es que vuelva a entrar al vientre de la madre para nacer de nuevo. Jesucristo no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo que cuando alguien toma la decisión de servirle, de buscarle, debe de nacer de nuevo. Eso implica que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Jesucristo. Que si anteriormente era una persona alcohólica, le gustaba la bebida, el ron, la cerveza, el whisky, en Cristo ya eso tiene que cambiar, ya eso tiene que quedar en el pasado. Absolutamente nada de vicios y de otro tipo de cosas puede estar en la vida de alguien que haya nacido de nuevo. Si anteriormente era una persona mentirosa, chismosa, contenciosa, ladrona, en que Jesucristo es todo diferente. Todo ese tipo de cosas que se viene del mundo hay que dejarla en el pasado. ¿Por qué? Porque ya es una nueva criatura en Jesucristo de Nazaret. La manera de cómo usted habla, de cómo usted se conduce a los demás, la manera de cómo usted viste, todo eso forma parte de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es integral. Por eso la Escritura establece que de nuestros cuerpos, nuestras vidas deben de ser halladas irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por ello que es tan importante la santidad, tanto interna como externa en la vida del creyente, que es lo que garantiza que su salvación sea real, su salvación sea garantizada y que tenga una alta probabilidad de irse en el arrebatamiento. Porque es sumamente importante, es imprescindible
El término imprescindible significa que sin eso no es posible lograr el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Alcanzar la salvación en Jesucristo. Entonces, debemos de procurar ante todas las cosas eh, santificarnos, santificarnos ante todas las cosas. Orar constantemente pidiéndole a Dios por vía del Espíritu Santo que nos revele en qué estamos haciendo mal, que a Dios le desagrada, que nosotros de manera inconsciente estamos haciendo, pero que delante de Dios es malo, para que el Señor lo revele y para que el Señor quite de nuestras vidas esa cosa, esa práctica que está afectando nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, quise hacer este recuento relacionado a la santidad porque esto es sumamente imprescindible para formar parte de ese grupo de cristianos que serán arrebatados y por lo tanto que serán salvos. Fíjense que hay muchos cristianos que a lo largo de la historia han muerto, lamentablemente. Ellos, a un grupo de ellos, no nació de nuevo y por lo tanto no alcanzó salvación. Están en un lugar de tormento. Porque no nacieron de nuevo. El Señor le dio las oportunidades para que su vida cambiara totalmente por vía de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, pero ellos se resistieron al cambio. Se resistieron a que el Señor cambiara totalmente su vida. Esto no es cuestión de que vamos a entregarle al Señor un 50, un 70, un 80% de nuestra vida. Debe de ser el 100%. Nosotros no nos pertenecemos. Al asumir y decidir seguir a Jesucristo, con esto estamos diciendo que nuestra vida por completo, cuerpo, alma y espíritu, le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no le gusta la mediocridad. Tampoco Dios toma una parte de nuestras vidas para Él dirigirla. No, tiene que ser totalmente nuestras vidas en el Señor. No se puede, bajo ninguna circunstancia, Dios lo va a permitir, que tengamos un 90% de Dios y un 10% del mundo. ¿Por qué? Porque eso es, en cierta manera, un pecado de rebeldía que Dios, en cierta manera, no comparte su gloria con nadie. Es decir, lo que es de Dios tiene que ser totalmente de Dios o totalmente del otro. Amén. No existe términos medios. Por eso las escrituras en Apocalipsis habla en relación a los que están tibios, van a ser vomitados. ¿Cuáles son los tibios? Que tienen una parte de Dios y una parte del mundo. Y al estar en dos aguas, entonces la definición es que Dios lo va a vomitar porque está en dos aguas. Tenemos que tomar una decisión firme. Si es en Dios que vamos a estar, debemos de estar en Dios. Si es en el otro o en el mundo que se va a estar, entonces se está en el mundo completamente. No, Dios no permite que se esté sirviéndole a medias. Dios no le gusta esto. Dios no le gusta que le sirvan a medias. Dios quiere que se le sirva por completo. Amén. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Bien, vamos. Sí, gloria a Dios. Perfecto. Bien, entonces aquí tenemos la otra pregunta. ¿Qué es el arrebatamiento o rapto de la iglesia de Cristo? El tema y la profecía del arrebatamiento es una figura de promesa que Dios ha establecido para los cristianos. Nótese que el pueblo que Dios escogió en la antigüedad fue el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel forma parte de la promesa de salvación. Ahora bien, como hay un gran grupo de israelí, de judíos, que no aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, ni mucho menos lo aceptó como Mesías, ellos tendrán que tomar la decisión cuando le llegue la gran prueba que ellos van a enfrentar. Israel va a recibir una gran prueba y aquellos que logren superar esa prueba que Dios les someterá y reconozcan que Jesucristo es el verdadero Mesías, entonces se salvarán. Por ello, el apóstol Pablo, al escribir en Primera de Tesalonicense, habla en torno a esta profecía que no aparece en el Antiguo Testamento, sino que el Señor Todopoderoso, por vía de su Hijo amado Jesucristo, en aras de proteger a los que verdaderamente le quieren, le están sirviendo en espíritu en verdad, completamente, Él lo va a rescatar de una devastación, de una catástrofe que el mundo va a experimentar en los tiempos de la gran tribulación. Es por ello que el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo es un evento típicamente secreto. ¿Por qué es secreto? Porque será en un abrir y cerrar de ojos, será en fracciones de milésimas de segundo, que los cuerpos de los cristianos santos que se han guardado en santidad y en obediencia van a ser transformados sus cuerpos en un cuerpo inmortal y obviamente van a desaparecer al mismo tiempo en todas partes del mundo, y eso entonces va a dar como resultado un caos en el mundo. El mundo va a experimentar un caos con la desaparición de millones de cristianos al mismo tiempo en todas partes del mundo. No importa la hora que sea, si el Señor Jesucristo eh, llegó, por ejemplo, en este tiempo, a esta hora, aquí en nuestros países de América es de noche, en otras partes de los demás continentes, efectivamente, continentes como el asiático, hay lugares ya que ya es de madrugada y que ya casi está amaneciendo por la diferencia de hora, no importando el lugar donde cuando el Señor regrese y venga a buscar su iglesia, la Escritura dice que en las nubes Jesucristo va a descender y va a comandar esa operación de rescate a los cristianos que fueron hallados dignos de ser arrebatados hacia la morada celestial. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es una promesa que el Señor nos da para que podamos ser llevados a la presencia del Todopoderoso. Ahora bien, aquellos cristianos que se van es una gran bendición, una gran felicidad. ¿Y qué será de aquellos cristianos o algunos familiares, vecinos, conocidos que se queden en la tierra después del arrebatamiento? Evidentemente, esta sería la pregunta número 7 que la vamos a estar explicando de una manera mucho más profunda. Bien, entonces la pregunta número 4, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra arpazo? Es un término ya griego. El griego antiguo fue utilizado con el propósito del Dios Todopoderoso de escribir una gran parte de las epístolas que escribieron los apóstoles fue en el idioma griego y el idioma hebreo. De manera que el término arpazo lo que significa es que son sacados con violencia de un lugar para ser llevados a la presencia del Señor. Bien, pregunta 5. ¿Quiénes son los ovnis y qué relación tienen con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Bien, es importante destacar cuando hablamos de ovnis, aquí está todo en mayúscula, eso significa que son siglas, es un término que fue acuñado en Estados Unidos y en otras partes del mundo para referirse a objetos voladores no identificados.
Esos objetos voladores no identificados, o sus siglas OVNIs, eh, tienen su aparición constantemente. A medida que el tiempo va avanzando, hay más apariciones de esas denominadas naves que no son humanas, que vienen del espacio. Y ustedes preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué son esos seres? Efectivamente, los alienígenas son seres reales, existen. Para su información. Las escrituras habla acerca de lo que son las potestades que operan en el segundo cielo. ¿Qué es el segundo cielo? El cielo sideral, que es la manera donde uno puede, hasta donde la vista le puede llegar hacia arriba, hacia el norte. Eso es el cielo sideral. Pero hay un cielo que es el segundo, que está un poquito más hacia arriba, que es donde el enemigo de la justicia, Satanás, sus demonios y ángeles caídos están operando. Allí en ese lugar, en el segundo cielo. Tanto primero como segundo cielo. Están operando Satanás y su ejército de ángeles caídos y demonios. Obviamente la tecnología que el enemigo de la justicia tiene es mucho más avanzada que la tecnología humana. Así que estos tipos de objetos son evidentemente reales. ¿Por qué llegan? Llegan efectivamente porque se acerca este evento, el evento del arrebatamiento. El enemigo de la justicia está distrayendo a las personas como una especie de señuelo para que vean cuando se produzca el arrebatamiento y a esas apariciones están cada día más frecuentes sobre los objetos voladores no identificados, llámese naves, platillos y otros seres, se hace más latente, de manera que cuando Jesucristo se lleve su iglesia, ¿a quién le van a atribuir las desapariciones de esos cristianos? Obviamente se lo van a atribuir a esas naves que vinieron en masa y se llevaron una gran cantidad de personas a nivel mundial. Eh, Sabemos ya que hay una tecnología de muy avanzada. De hecho, la élite mundial tiene lo que es el proyecto Blue Beam. Es un proyecto tecnológico de un espectro amplio y muy sofisticado, donde puede proyectar imágenes en el espacio, llámese en el cielo, puede proyectar imágenes. Eh, el hombre de pecado, después que se produzca ya el arrebatamiento, va a aparecer en escena y va a presentar su plan de gobierno. Evidentemente los gobiernos a nivel mundial van a estar investigando el origen, las causas de las desapariciones de tantas personas. Van a desaparecer recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Van a desaparecer en diferentes partes del mundo. Amén. Entonces, el enemigo de la justicia lo que quiere es confundir a la gente, engañarla. Y lo va a hacer a través con este plan que tienen frecuentemente de esos avistamientos de objetos voladores no identificados, de esas naves, de esos seres denominados alienígenas, para que la gente no crea en Jesucristo ni en estas profecías bíblicas, sino que estén enfocados en otras cosas. Bien, la pregunta 6. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo será después de la gran tribulación. Evidentemente, el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Será un evento donde el Señor va a llevarse su pueblo para entonces dar inicio a esta etapa de gobierno mundial del hombre de pecado. 7. ¿Por qué algunos cristianos se quedarán?
en la gran tribulación. Una pregunta sumamente importante. ¿Por qué se van a quedar ese grupo de cristianos? Evidentemente se van a quedar porque no habían nacido de nuevo, no vivieron una vida digna en santidad delante del Señor y no hubo un arrepentimiento sincero. Cada vez que el creyente peca, está consciente del pecado, debe de pedirle perdón al Señor para que el Señor restaure. No se debe de quedar así. ¿Por qué? Porque toda acción, todo pecado, obviamente necesita que haya un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entonces Dios restaure su vida espiritual y por lo tanto que esa mancha que ha producido el pecado sea borrada de nuestra vestimenta espiritual en Dios. Cada vez que un creyente peca, se le van colocando manchas a nuestra vestidura espiritual. Pero cuando hay un arrepentimiento sincero, esas manchas desaparecen. Amén. Es muy importante tomar esto en consideración. Gloria a Dios. Pregunta 8. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? La escritura es enfática y es sumamente clara. No hay una fecha per se donde se puede establecer será tal día, tal mes y tal año. La escritura dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, de manera sorpresiva. No se puede precisar ni día, ni mes, ni año, porque esto es una decisión y una potestad del Padre Celestial que, conforme a su soberanía, va a enviar a su Hijo amado a llevarse su iglesia. Por lo tanto, lo que la iglesia debería hacer es prepararse para cuando llegue ese tiempo. Ese tiempo que, conforme a las señales que se están viendo, es muy pronto, pero bajo ninguna circunstancia se puede dar fecha, porque el que la ve está mintiendo. Amén, está mintiendo. Todo el que dé fecha de que Jesucristo viene tal día y tal fecha, en tal año, en tal mes, es mentira. Gloria a Dios. Bien, seguimos hacia adelante. Pregunta número 9. Si un creyente se queda en la tierra después del arrebatamiento, ¿pierde la salvación? Una pregunta también sumamente importante. Cuando hablamos de ese creyente que por descuido, por negligencia, porque pecó y no se arrepintió en el tiempo prudente que Dios le dio, y que por causa de esas faltas, de esos pecados, quedó en la tierra, tiene una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad es que debe de guardarse para el Señor. Es importante, amados, que todo el que se quedó en la tierra después del arrebatamiento debe de apartarse de los dispositivos electrónicos, llámese celulares, tablets, computadoras normales. Todo lo que sea tecnológico debe de deshacerse de esto. Ya como ustedes sabrán, los dispositivos electrónicos, llámese celulares, todo lo que usted habla, el dispositivo lo está escuchando, y probablemente esas plataformas digitales tengan la intención de comenzar a recolectar información para, ya sea mostrarle alguna publicidad o una especie de plan de espionaje. Pero estos dispositivos, a medida que se van avanzando, tienen ya sensores que van captando lo que la persona dice, lo que la persona habla. Inclusive cuando usted dice algo, inmediatamente en Facebook, en YouTube y en esas plataformas le muestra el producto que usted está comentando con alguien. ¿Por qué? Porque el dispositivo inmediatamente, a través de los algoritmos que manejan estos sistemas Android, de los Apple, de Windows y de otras plataformas
ya de sistemas computacionales, inmediatamente cuando escuchó que usted habló sobre esto y abrió su Facebook, el Instagram o el TikTok, le está mostrando el producto que se está vendiendo y que usted lo ha mencionado. No es por casualidad que se le está presentando, sino que el mismo dispositivo, como usted lo comentó, inmediatamente el algoritmo le coloca ese anuncio. Entonces, el hombre de pecado va a utilizar estos dispositivos para controlar a la gente, para ubicarlo fácilmente a través del GPS o el GPS, ubicarlo fácilmente con el mismo dispositivo. Amén. Entonces es muy importante. Entonces el cristiano que se quedó y tiene bienes en la tierra, llámese propiedades, casas, edificios, vehículos, dinero, sepa que esos bienes, de la única manera que podrá conservarlo es tomando la marca. Todo el que no tome la marca de la bestia, los bienes que tiene va a pasar al gobierno mundial. El hombre de pecado va a asumir esos bienes y naturalmente se lo va a dar, se lo va a facilitar a aquellos que tengan la marca de la bestia. Por eso no debemos de estar acumulando muchas cosas aquí en la tierra, puesto que si el Señor Jesucristo viene y nos lleva, entonces todos esos bienes van a pasar al sistema de gobierno mundial, gobierno de la bestia. Amén. El creyente tiene que mantenerse lejos de las ciudades, esas metrópolis donde hay mucha gente, tiene que mantenerse lejos. Tiene que irse a vivir a los montes mientras pueda ocultarse por allí. Tener su Biblia, una Biblia física para leerla. Un radio, por ejemplo, que sea un dispositivo para escuchar solamente emisora, que no tenga ningún dispositivo tecnológico de localización para escuchar la radio simplemente. Y conseguir alimentos para poder sobrevivir hasta tanto van pasando ese tiempo, que es un periodo de 7 años que el hombre de pecado va a estar por todas partes. Evidentemente, si lo capturan, debe de mantener una posición firme de que va a morir por causa de Jesucristo. ¿En qué circunstancias se va a salvar el creyente? Muriendo por causa de Jesucristo. Si no murió por causa de Jesucristo y cedió a la presión, cedió a las pretensiones del hombre de pecado, evidentemente va a ser colocada el dispositivo en la mano derecha o en la frente, y ya automáticamente ahí formará parte de los prisioneros del lago de fuego y azufre y de los perdidos. Por eso que el creyente tiene que gestionar y tiene que esforzarse para estar listo para cuando Jesucristo venga, porque así se queda. De la única manera que va a poder salvarse es morir por causa de Jesucristo, literalmente hablando. Gloria a Dios. Bien, entonces la pregunta número 10, ¿qué probabilidad tiene un cristiano de salvarse en la gran tribulación? Ya le estuve explicándole ya ese pormenor. ¿Qué tengo que hacer para salvarme después del arrebatamiento? Yo también le estuve explicando los pormenores que debe de hacer, las acciones. Lo primero es deshacerse de los dispositivos electrónicos. Si tiene su vivienda, sepa que ya esa propiedad ya tendría que dejarla abandonada, porque no va a estar expuesto a las autoridades policiales. Las policías y las mismas personas que tengan el dispositivo lo van a denunciar a las autoridades, de manera que debe de estar ubicado en lugares recónditos, montes, y procurar mantenerse en oración, ayunando y buscando la presencia del Señor para poder entonces sobrevivir. Y si es atrapado, entonces
morir por causa de Jesucristo. Gloria a Dios. Para que el Señor entonces le dé fuerza y pueda soportar esa gran tribulación, la persecución, la angustia, la desesperación, la hambruna y otros tipos de situaciones. Gloria a Dios. Pregunta número 12. Las personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación sin recibir la marca de la bestia, ¿serán salvos del lago de fuego? Evidentemente habrá muchas personas en este planeta, por ejemplo, que no tomará la marca de la bestia, pero que el hombre de pecado no podrá alcanzarlo en el tiempo prudente. Esas personas que no tomaron la marca de la bestia y Jesucristo regresó en su segunda venida a la tierra con todo lo que nos fuimos, regresamos con él, entonces esas personas pasarán a ser gobernadas por nuestro Señor Jesucristo. Los que no tomaron la marca, todos los que tomaron la marca de la bestia van a morir, ya sea por alguna enfermedad, ya sea porque el mismo resplandor y la palabra que el Señor va a declarar, todo el que tenga la marca va a morir, ya sea de un infarto, de un cáncer, y será una muerte súbita y terrible. Gloria a Dios. Bien, entonces aquí tenemos, ya le expliqué esas 12 preguntas que aquí ustedes deben de hacerle en sus cuadernos. Aquí está ya el marco teórico del tema sobre el arrebatamiento, los textos bíblicos que consolidan esta doctrina bíblica y profética, contenida en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. En este caso sería del verso 15 al 17, que es sobre esta profecía del arrebatamiento. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es aquí en el libro de Primera de Corintios 15, 50 y 54, el apóstol Pablo hace una mención. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo lo que quiso decir, que quiere decir, es que no todos los cristianos van a morir, sino que habrá un grupo que estará viviendo en ese momento y también será transformado. Pero obviamente los que estén durmiendo, los que ya partieron de esta tierra, van a ser resucitados para unirse entonces a ese grupo que el Señor Jesucristo se lleva. Y dice las Escrituras que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida es la muerte en victoria. Es decir, los creyentes que estén listos, que hayan nacido de nuevo, sus cuerpos mortales serán transformados en un cuerpo inmortal. Es decir, no podrán morir, un cuerpo eterno. Serán un cuerpo incorruptible, es decir, no podrán pecar. Cuerpo en el cual el Señor Jesucristo nos da será un cuerpo que no puede pecar y un cuerpo que no puede morir, un cuerpo celestial, preparado para poder llegar a la presencia de Dios y entrar por las puertas celestiales. Amén. Entonces es muy importante entender esto. Gloria a Dios. Aquí hay otro texto bíblico en el libro de Isaías 26, 19, 21. Gloria a Dios. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío,
Entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí tenemos una parábola sumamente una tipología de lo que es los tipos de cristianos. Tenemos cristianos que evidentemente son de las vírgenes prudentes y hay otros que son de las vírgenes imprudentes. Entonces es importante que ustedes lo lean completo, estas parábolas. Vemos aquí, el uno será tomado y el otro será dejado. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 al 12, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que hace sobrevenir sobre el mundo entero. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos los antecedentes de los profetas que no vieron muerte, que es una tipología del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue el caso del profeta Enoc y del profeta Elías. Ninguno de ellos vieron muerte, sino que fueron transportados al reino celestial. Aquí dan algunas recomendaciones que debe de dar la persona o el creyente que se queda para poderse salvar en la gran tribulación. Vemos la multitud de ropas blancas. Esto es una respuesta a aquellos que se quedan en la tierra después del arrebatamiento, que tendrán una segunda oportunidad importante. ¿En qué consistirá esa segunda oportunidad? Que al morir por Jesucristo, su alma se salva. Y esa fue la visión que el apóstol Juan vio cuando Dios le mostró sobre este evento maravilloso. Eso fue en la gran tribulación. También le voy a encarecidamente pedir que lean ese texto, todo el material. Aquí vemos las características de genuino cristiano. Debe desarrollar cada una de esos frutos en la vida del cristiano: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Aquí vemos las características de las obras de la carne de un cristiano que está en dos aguas y que no ha nacido de nuevo. Un cristiano que desarrolla estas obras de la carne todavía no ha nacido de nuevo. Necesita ser transformado y cambiado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conforme al libro de Gálatas capítulo 5, verso 21. Gloria a Dios. Bien, la sociedad secular está consciente que pronto se cumplirá el evento profético de la desaparición de miles o millones de personas en todo el mundo. He aquí algunas publicaciones, como les he estado mostrando. Esto es la gente de Hollywood, que ha filmado varias películas relacionadas a estos seres. Amén. Si esto lo presentan es porque estos seres tienen un impacto y tienen ciertas conexiones con estos grupos de la élite. Cuando hablamos de la élite mundial, nos estamos refiriendo a las personalidades políticas, economistas, banqueros, que tienen el control de muchas instituciones muy poderosas. Por ejemplo, los dueños del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, reyes que tienen ya países como, en el caso de los países exportadores de petróleo, esos países del Medio Oriente, los países de Europa, en Estados Unidos, que hay una gran multimillonario. Pero a ese grupo de personas que están establecidos en una sociedad llamados los famosos Illuminatis, lo controla una entidad de ángeles caídos muy poderoso. Por eso se habla mucho
de esas entidades reptilianas que están relacionados a este mundo espiritual que está controlando el mundo actualmente. Entonces, para la semana que viene, con Dios mediante, vamos a estar concluyendo con este tema, un tema muy importante sobre el arrebatamiento. Yo quiero participación de ustedes. No lo puse a participar porque es la primera clase, pero en el siguiente encuentro vamos a puntualizar el tema del arrebatamiento y ustedes tendrán el escenario para que participen, aporten, expongan y puedan expresarse en relación en qué medida o en qué parte ustedes entienden o no entienden este tema tan interesante del el arrebatamiento o rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna inquietud, pregunta, duda, aclaración sobre lo que le he explicado hasta el momento? Pueden abrir el micrófono y expresarse. ¿Me escuchan? Escuchamos, pastor. Sí, si tienen alguna inquietud. A mí me gustaría saber si cada vez que usted va leyendo se puede ver en la pantalla, porque solo se ve la primera parte, donde está el prólogo, pero no se veía donde usted estaba leyendo. Yo pensé que estaba viendo, sí, todo. Y los demás. Porque así uno le puede hacer captura de pantalla. Sí. En que el tema que estaba explicando es sobre el arrebatamiento, todo lo que es el tema completo. Le estuve dando una explicación general. Amén. Si tienen alguna inquietud, pregunta, duda, aclaración. Amén. Pastor, es la introducción, más o menos podemos a tomarla como eso, una introducción, ¿verdad? Sí. Sí, y luego si tienen alguna inquietud sobre el tema explicado, sobre el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, ¿qué más le llamó la atención? ¿Qué entendieron, qué no entendieron de la explicación? Me interesaría saber qué le pareció el tema, en qué medida ustedes adquirieron este conocimiento, si tienen algún detalle que necesitan reforzar. Amén. Amén. Amén, pastor. Yo quisiera pedirle un favor. Esto sería muy, muy importante para nosotros, o para mí especialmente, que en algún momento, en alguna oportunidad, nos diera más o menos una explicación de qué clase de receptores podemos tener o se pueden tener después del arrebatamiento, cuando está ya el hombre del pecado en manejo del mundo. Bien, es una pregunta interesante, pero debemos de mantener la fe en que nos vamos de la tierra cuando Jesucristo nos venga a buscar, puesto que la presión será tan tremenda, tan terrible, que muy poco van a resistir. Entonces, evidentemente, los dispositivos que se puedan utilizar en el caso de aquellos que se queden serán dispositivos como radios sencillos, esos radios viejos que anteriormente eran comercializados, que no tienen ningún tipo de dispositivo ni de componente tecnológico de posicionamiento que se pueda localizar. Por ejemplo, un radio de AM, FM, ese es el único dispositivo que se podría conservar. Todo lo que es celulares, tablets, los relojes inteligentes, ninguno de esos dispositivos se deben de conservar. Hay que destruirlo. Porque a través de ese dispositivo se va a localizar, no importa dónde esté, se va a localizar
a esa persona. Amén. Amén, pastor. Muchas Sí. gracias. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? ¿Alguna otra inquietud o pregunta que puedan tener? A mí me gustaría, pastor, que la próxima clase hubiese sido como hoy, para que no se pierda tanto tiempo, porque la verdad comenzamos tarde. Sí. Sí, disculpando los inconvenientes de la red, efectivamente por la aplicación de Google Meet. Yo regularmente doy la clase por Google Meet, no sé qué pasó el día de hoy, pero esta plataforma es efectiva, plataforma de WhatsApp, y es mucho mejor. En caso de que no funcione la otra, entonces seguimos trabajando con esta. Amén. Bien, ¿alguna otra inquietud, pregunta? Ruth, Cledia. No, señor, muchas gracias. No, muy claro todo. Pero Amén. entonces hay una pregunta. Esto está todo aquí en el libro, yo lo imprimí, eso lo pasamos, las preguntas en un cuaderno y se contestan. Amén. ¿Usted va a mandar al grupo esta grabación? Sí, se está grabando de hecho esta clase. Yo la voy a subir al canal de Es YouTube, bueno luego la que voy a siempre se compartir. grabe porque es importante, como de pronto hay unas personas que somos más rápidas, otras menos rápidas, y así podemos captar todo momento, tener toda la información en un cuaderno. Bueno, lo que fue en un cuaderno. Amén, sí. Si ustedes lo van copiando en el cuaderno y luego que lo copian, le tiran foto y me lo mandan directo al WhatsApp personal para yo ir validando que las tareas se han estado realizando. Al finalizar cada tema, Otra pregunta, usted, sí. otra pregunta, ¿cómo usted tiene el control de las personas que estamos asistiendo hoy? Bueno, yo veo acá, porque inclusive en el video que se está grabando, se ven los nombres de cada uno de ustedes. Veo a Cleria, está presente, Esperanza, Ruth. Tenemos aquí a Paola, me parece, sí. Cecilia, Dilia, que están presentes. Bendiciones, pastor, buenas noches. Me conecté tarde porque, como le había comentado, tenemos nosotros servicio los días miércoles. Ok. Y terminan las 10, no hay inconveniente porque precisamente la clase de hecho inician a las 9 y concluyen a las 10. Hoy vamos a terminar unos minuticos más tarde, pero de todas maneras el próximo miércoles vamos a iniciar temprano para poder cumplir entonces con el horario establecido. Amén. Amén. Estaba escuchando igual que iba a mandar la grabación en el grupo. Amén, sí, se va. Yo estaré subiendo ese video y se lo estaré compartiendo, esta clase, para que ustedes la tengan ahí. Sigan trabajando y estudiando, leyendo y llenando las preguntas, como le expliqué, del tema del arrebatamiento. El próximo miércoles vamos a estar ya concluyendo con el tema del arrebatamiento para iniciar con el segundo tema, que es el tribunal de Jesucristo, tribunal de Cristo, para los cristianos salvos. Hay dos tribunales bíblicamente establecidos, que es el tribunal de Cristo
y el tribunal de gran trono blanco. El de Cristo es para recompensar a los cristianos salvos, y el tribunal de gran trono blanco es para juzgar y establecer las causas por las cuales las almas que están en el infierno y las que se pierden estarán pasando la eternidad en el lago de fuego y azufre. Amén. Importante establecer y conocer la diferencia de esos dos lugares, ¿verdad? El tribunal de Jesucristo, esos dos tribunales en este caso, el tribunal de Jesucristo y el tribunal de gran trono blanco. Bien, ¿alguna otra inquietud antes de concluir ya con este primer encuentro? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Las preguntas que usted nos va a hacer o lo que vamos a debatir y poner nosotros es en base a las preguntas que están allí en el libro por cada tema. Sí. Estamos enfocados en el primer tema, que es del arrebatamiento. Ustedes leen todo, incluyendo las parábolas que son alusivas al tema del arrebatamiento, y luego entonces aquí las socializamos. Cualquier duda, cualquier dificultad la explicamos, para que esté todo claro y ustedes ya manejen y dominen el tema del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Al finalizar cada tema se le estará enviando al grupo una evaluación digital para que ustedes llenen las preguntas, las respondan y al final entonces le dé el resultado de lo que sacó en esa evaluación virtual. Amén. 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 Bien, pues si no tienen más inquietudes, dejamos hasta aquí este encuentro. El próximo miércoles, con Dios mediante, vamos a tener el próximo encuentro ya para puntualizar el tema del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Hay un siervo que tiene la cámara abierta, va a decir algo, nos va a contar algo. Amén. Sí. Sí. Nos va a contar algo. No, yo le quería preguntar si usted me había escuchado, como no me nombró, quería saber si salía al aire. Ok. Déjeme revisar aquí que no veo, que no se ve el nombre. Que no tiene el nombre, nada. Escríbame personal el nombre suyo para yo agregarlo a los contactos, entonces tener ya en esa lista. Usted me lo escribe. Mi WhatsApp está mi nombre. Ok. En mi WhatsApp está mi nombre, por eso que yo tengo un WhatsApp que está identificado. Ok. Y de ahí te tendría que salir el nombre a usted, si está mi WhatsApp con nombre y todo. Ok, perfecto, sí. Sí, yo lo voy a estar agregando, para así entonces que me salga el nombre. Pero tranquilo. Y me mandó la invitación, usted me mandó la invitación, lo tiene que tener a mi nombre. Bien, sí. Bien. Bueno, sí. ¿Era eso o no? Bien. Yo quería compartirle algo de mí, nada más que yo estoy acá ampliando este tipo de conocimiento, porque yo soy maestro de instituto bíblico y quería reforzar afirmar mis conocimientos sobre, inclusive más que mi tema más importante es el arrebatamiento de la iglesia, es mi especialidad. Amén. Así que bueno, eso sí. Estoy reforzando la verdad y estoy siendo bendecido por parte de lo que usted está enseñando. Amén, sí. Es un placer, un honor, sí, que esté así reforzando ese conocimiento para compartirlo, sí, con los demás siervos del Señor. Sí. Yo soy el evangelista Manuel Fernández. Ok, sí, muchas bendiciones, Pastor Wilson Rondón, desde la República Dominicana. Amén. Bendiciones. Amén.
Pues bien, en ese mismo orden, Evangelista Manuel, para que nos despida en oración. Bueno, sí, Amén. yo lo despido. Amén. Dios y Padre, bendito Señor de misericordia, gracias te damos en esta hora por haber concretado este momento de estudio, de aprendizaje, Señor, de reforzar nuestros conocimientos y de entender que tú tienes un plan para con nuestras vidas, Señor, es seguir difundiendo esta palabra, difundiendo el Evangelio verdadero, el Evangelio donde anuncia que tú vienes pronto por tu iglesia, que hay un arrebatamiento y que hay un juicio final y todas las cosas que se han dicho en esta hora. Señor, te pido que tú nos bendigas, Señor, y que cada día enriquezca más nuestro conocimiento, y te pedimos que en el nombre del Señor Jesús nos despidas en paz y en comunión para continuar con nuestras vidas. Gracias, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles temprano, ya a las 9 en punto. Nos vemos. Sí, bendiciones. amén. Shalom, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Amén. Bendiciones. Buenas noches para todos. Amén. Gracias, pastor. Gracias para todos. Amén. Feliz noche.